vamos a hablar del tema de la semana, del libro que el escritor Luisín Martín ha escrito basado en una correspondencia epistolar durante años con José Bretón, acusado en el año 2011 de asesinar a sus dos hijos. La última hora la hemos conocido y al mediodía Enrique, la editorial, ha dicho que no. Buenas tardes, Vanessa. Aquí lo tenemos en la pantalla de Conexión Aragón. Esta es la última hora del caso del libro sobre José Bretón, de su versión de los hechos. Son 4 párrafos, como podéis ver, firmado por anagrama. La editorial ha dicho que suspende la publicación de este libro, que se titula El odio sine die, es decir, que todavía no va a haber fecha, por lo menos en los próximos días, en la que salga por fin el libro a las librerías. ¿Por qué? Porque el tema está, dicen, judicializado y porque se ha generado mucho revuelo en la opinión pública. Además, insiste la editorial en este comunicado, además del respeto absoluto hacia Ruth Ortiz, la ex mujer de Bretón, que este hombre, que José Bretón, el asesino, no va a cobrar ni un duro de las ganancias cuando sea el momento, cuando llegue ese momento de este libro de Luis G. Martín, del escritor. Por último, cree que debe haber un equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho a la comunicación y a la publicación de este tipo de libros. Vanessa. Ese es el comunicado. Gracias, Enrique. La última hora que conocíamos al filo del mediodía, la editorial, ya lo han visto, ha dicho no, de momento no se va a publicar. Sine die, se queda en el aire y de todo ello vamos a hablar. No es el primer caso de un libro, de un documental, de un suceso en España. Todo ello lo vamos a analizar aquí en la mesa junto con Enrique, pero también con nuestras dos invitadas. Está con nosotros Carmen Sánchez, abogada penalista. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Bienvenida un día más. Y también nos acompaña hoy Raquel Contreras. Ella conoce muy de cerca el caso conocido como del cachopo, del que también ha habido un documental. Sí, lo he oído. Como les decíamos, documentales y también libros. Antes de continuar, ver ese derecho a la intimidad que nos nombraba Enrique, derecho a la libertad de expresión, todos ellos aquí en la mesa, vamos a conocer, Enrique, otros libros, otros documentales, sobre todo libros que se han ido publicando de otros sucesos a lo largo de la historia. Solo vamos a poner, Vanessa, 3 ejemplos, algunos libros publicados. Hablamos de los años 70, 80, en este caso de asesinos en serie de Estados Unidos, de la mano de los propios asesinos o de escritores, como ha hecho Luis G. Martín con José Bretón, que siguieron de cerca a través de cartas que enviaban a la cárcel el día a día de estos asesinos, en este caso en serie. Aquí vemos 3 casos. Los podéis buscar en Internet por si no los conocéis porque son muy notorios, fueron muy notorios en los años 70 y 80 en Estados Unidos. David Berkowitz fue un asesino en serie, escribió un libro que se llamó El hijo de la esperanza, en vez del hijo de Sam era el título, y relataba su conversión al cristianismo. Este hombre asesinó a varias personas en los años 70. Otro caso es el del John Wayne Gacy. Mató a 30 personas de entre 9 y 20 años de edad. Escribió de su puño y letra, como Berkowitz, el libro Una búsqueda de dudas, y en él desmentía todo, decía, el circo que había montado la policía y los jueces en torno a él, y desmentía que hubiese matado a tantas personas en Estados Unidos. Y el último, el de Karl Pathram. El libro lo escribió Thomas Gaddis y James Locke, fue el diario de un asesinato y también era un asesino en serie. En este caso fueron 2 escritores, Vanessa, los que escribieron el libro de un asesino en serie. Son solo 3 ejemplos. Hay muchos más. Nosotros también lo que hemos hecho es, obviamente, salir a la calle y preguntar a los aragoneses, ¿comprarían el libro sobre la versión, vamos a decirlo así, de José Bretón? Yo creo que en principio no, y más conociendo la historia. ¿Por qué? No me parece ético, la verdad, pero bueno, de todo tiene que haber, ¿no? Porque es un asesino, ¿Y? que eso es muy malo. ¿Cómo va a comprar un libro de un asesino si ya se supone que se va por ahí matando a la gente? ¿Cómo compraría su libro? No lo compraría, la verdad, no lo recomiendo. No, creo que no, porque fue un tema que me impresionó mucho. Yo tengo hijos, tengo nietos y no creo que me lo llegue a comprar precisamente porque lo he vivido, ¿eh? Otra cosa es lo que no vives, que das por hecho que ha pasado porque tienes referencias pero no lo has vivido. Porque no me gusta el morbo, no compraría ni ese libro ni compro otros de ese tipo. Yo creo que el libro debe publicarse porque si no estaríamos aplicando una censura. Ahora, yo a la gente que lo compre la verdad que no lo entiendo, porque es ese morbo de saber detalles y saber cosas
que no sé, yo no lo compraría, pero bueno, igual que tampoco compraría, hay otras personas que no comprarían los libros de Séneca o de Luis Zueco, pero yo no lo compraría, me parece muy fuerte. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. La mayoría de las personas con las que hemos hablado en la calle, Enrique, ha dicho que no lo compraría. La situación real a esta hora de la tarde, con esa última hora, es que finalmente ese libro no va a estar en las librerías. No va a estar. Sin edie, no hay fecha. Vamos a hablar esta tarde con un librero que dice que se niega a venderlo en su librería. Vamos a hablar con una mujer que fue abogada de José Bretón. Pero lo primero que tenemos que hacer es, Carmen, tu opinión. A ver, en este caso, en el caso de José Bretón, desde luego que el libro no lo compraría. Aquí hay una colisión de derechos, pero el tribunal que se ha pronunciado ha autorizado la publicación del libro. O sea que desde el punto de vista legal, la justicia no ve que haya problemas en esa publicación, pero desde el punto de vista ético y moral, la editorial ha entendido que se pueden herir distintas sensibilidades. Es un tema muy delicado, que nadie apoyaría a este individuo, sobre todo porque lo que pretende es conseguir revictimizar, aumentar de nuevo el dolor de la madre de los niños, erigirse en protagonista él y dar una nueva versión que desconecta de la versión que da la sentencia. Incluso yo creo que para beneficios penitenciarios y su reinserción en la sociedad le tiene que perjudicar, porque el no reconocer el crimen, tal y como lo está diciendo la sentencia que le condenó, eso no favorece a su reinserción en la sociedad. Y él no merece, por esta nueva versión que ha dado, ni siquiera permisos de salida ni ningún tipo de beneficio penitenciario. Raquel, conociste a César Guzmán, conocido como el Rey del Cachopo. De hecho, tú lo denunciaste a la Policía Nacional. Fue detenido aquí en Zaragoza, en tu bar, porque estaba trabajando en tu bar de cocinero. Participaste en un documental sobre él, pero no con él dando su versión, sino sobre él. Sobre él. ¿Nunca participarías en algo como, por ejemplo, el libro de Bretón, como los documentales que estamos viendo ahora? Ni participaría con el libro de Bretón ni en nada que se le parezca, ni con el Cachopo ni nada que se le parezca. Yo en el momento que me di cuenta que era él, lo denuncié y mi marido, por ejemplo, no quería y yo decía, ¿y si es? Yo lo denuncié y no me arrepiento, ¿eh? Como Carmen, ¿comprarías el libro de José Bretón? Olvídate. O sea, hay que ser un psicópata para comprarse el libro. O sea, hacer revivir a la mujer todo lo que ya ha pasado, que ha perdido a sus hijos, que sin venir a cuento ahora le digan, toma este libro y te lo lees otra vez. Este personaje, porque no se le puede llamar ni persona, hizo como que iba a buscar a los niños. Mientras los dormía, los quemaba, volvió al parque, volvió a buscarlo. Lo fue a buscar con la madre. Escucha, es que el que lo comprara es un psicópata. Me gustaría retomar, Carmen y Raquel, el comunicado que emitió Anagrama, que dice literalmente que considera que en una sociedad democrática, dice, debe existir un equilibrio entre la libertad creativa como derecho fundamental y la protección de las víctimas. Fundamental la protección de las víctimas, con todo el proceso que ya se ha pasado previamente. Ambos derechos son derechos fundamentales, tanto la libertad de expresión como el derecho al honor y a la intimidad. Y el Tribunal Constitucional dice que no hay una jerarquía de derechos, sino que hay que atender a la casuística, al caso concreto. También España ratificó el Convenio de Estambul, por el cual dice que hay que evitar la revictimización. Y en este sentido, ese convenio tiene que ser interpretado las resoluciones judiciales a la vista del mismo. Pero en este caso, judicialmente, en estos momentos no hay una resolución judicial que impida la difusión de este libro. Pero de momento la resolución no es firme porque está recurrida en la Audiencia Provincial de Barcelona. En cualquier caso, ha ido una colisión de derechos que los tribunales tienen que decidir en este caso cuál es el que debe prevalecer. Carmen, tú has defendido asesinos. ¿Existe esa necesidad de contar su versión de los hechos en algún momento de su vida, sobre todo durante su estancia en prisión? No se me ha dado el caso de que ninguno quisiera ni escribir un libro ni participar en ningún tipo de serie. Al revés, los que yo conozco y yo he defendido prefieren evitar cualquier tipo de publicidad y cumplir su condena y continuar lo más anónimo posible, porque el crear más alarma social no les va a beneficiar en nada, en absoluto. Ahora bien, están condenados a una pena de prisión, de privación de libertad, pero no están condenados a la libertad de expresión y dentro de unos límites
y una razonabilidad y una ética pueden escribir un libro perfectamente, porque incluso puede ser con contenido pedagógico, ilustrarnos de cómo se desarrolla un proceso judicial, de cómo la policía llega a descubrir quién es el asesino, el método policial, incluso saber qué es lo que hay en la mente de un asesino. Los crímenes reales llevados a series de televisión, a películas o incluso en manuales son tan antiguos como la historia del cine. La primera película que trata de un crimen real es del año 1901, o sea que nace ya con el cine y tiene muchísima difusión, forma parte de la cultura. A la gente este tipo de contenidos les gusta. Y la película más vista de la historia, basada en hechos reales, fue El silencio de los corderos, que todo el mundo la ha visto. Y incluso en España, os acordaréis del crimen de Cuenca en 1979 de Pilar Miró. Este crimen estuvo judicializado, el gobierno la denunció a Pilar Miró porque hablaba de las torturas de la policía y finalmente resultó absuelta. O sea que forma parte de la historia de la humanidad. Y entonces hay que, dentro de unos parámetros de ética y ajustados a la realidad, yo entiendo que no tiene por qué ser perjudicial en todos los casos. Bueno, pues me vais a permitir porque vamos a saludar ya ahora, vamos a hablar con una abogada que ya ha dicho que publicaría el libro del que fuera entonces un cliente. Bárbara Arroyo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bárbara, tengo entendido que ha dicho que defiende la libertad de expresión, también de creación, y que este libro no esté escrito por José Bretón, sino por el escritor Luis G. Martín, y que estaría muy en contra de que lo hubiera escrito él, José Bretón. Sí, vamos a ver, yo lo que he dicho ya en varias ocasiones es que hay que diferenciar entre un hipotético libro escrito por José Bretón en el que él se pudiese lucrar y un libro escrito por un autor de una editorial contando lo que Bretón le ha contado a él. No hay ánimo de lucro por parte de Bretón, que sería uno de los límites para efectivamente, bueno, pues no poder publicarlo en virtud de esos dos límites de la ley del derecho al honor, libertad y propia imagen, que es el ánimo de lucro o el afán de notoriedad. Habíamos lanzado esa pregunta, tú conociste muy de cerca a José Bretón, ¿cómo es José Bretón? ¿Y te llegaste a imaginar que en algún momento pudiera llegar a ver en la luz, decimos que ahora está paralizado, pero un libro sobre el caso? Vamos a ver, yo hace 2 años y pico que renuncié a la defensa de José Bretón, por tanto yo no sabía que iba a escribir, que se iba a cartear o que iba a colaborar con un escritor para que un escritor escribiese un libro. No tenía ni idea. Ahora bien, ¿cómo es Bretón? No voy a contestaros a cómo es Bretón porque forma parte del secreto profesional de la etapa en la que yo fui abogada de Bretón. Lo que sí que quiero decir es que me parece una absoluta aberración una de las opiniones que he escuchado en la mesa, esa que dice que quien compre el libro es un psicópata. Vamos a ver, yo en criminología, como criminóloga, he tenido que leer muchísimos libros sobre asesinos, lo que piensan, lo que sienten, cómo matan, por qué matan, etcétera. He tenido que meterme en sectas peligrosas. He tenido que entrevistar a asesinos y no soy una psicópata. Es más, Robert Ressler, John Douglas, etcétera, agentes del FBI que en los años 70 iban a las cárceles a entrevistar a psicópatas, a los asesinos más abyectos de la sociedad americana, y gracias a ellos, hoy en criminología se puede perfilar inductiva y deductivamente, porque nos dieron la metodología para perfilar. Por tanto, me parece una aberración lo que se ha dicho, no tiene absolutamente nada que ver con este debate. Efectivamente, como habéis empezado el debate hablando de David Berkowitz, el hijo de Sam, también de El payaso asesino, de Gacy, pues efectivamente, gracias a toda esa literatura se conoce lo que es un psicópata y se puede diferenciar de lo que es un psicótico y cómo matan y cómo son las escenas de los crímenes y cómo sienten. Así que no perdamos de vista también la ciencia. Y esto simplemente lo digo por lo que se ha dicho en la mesa, no porque tenga nada que ver con este debate, porque aquí el único debate que hay es libertad de expresión y de creación o derecho al honor. Y desde mi punto de vista, como he dicho desde el principio, y más allá de que haya sido abogada de Bretón,
sino en cualquier caso, y aunque no fuese Bretón, por supuesto, porque a mí ahora mismo Bretón me da exactamente lo mismo, la balanza se inclina, como así ha estimado también el juez, hacia la libertad de expresión. Y me parece muy grave, gravísimo, en un Estado que pretende ser de derecho a la política de la cancelación, que una editorial, a pesar de tener el respaldo de la judicatura, pueda llegar a decidir que no publica por lo que opine la sociedad, me parece gravísimo. Hola Bárbara, buenas tardes, soy Enrique Laviano. Yo creo que la opinión de Raquel es una opinión quizá elevada de tono, pero por un tumulto que se ha generado en la opinión pública, precisamente en la calle, que tú conoces bien, todos conocemos bien, en torno a esta historia del libro de Luis G. Martín. Una pregunta quería hacerte, Bárbara. ¿Tú consideras que el libro tarde o temprano, entendemos, o yo entiendo así, que se va a publicar? Yo creo que muchos lo consideramos así. Pues depende del miedo que tenga la editorial al fracaso, desde el plano ético y moral, como han dicho en ese comunicado, pues en fin, ya sabemos lo que pasa en esta sociedad. Entonces ahora a lo mejor por medio no publican el libro, y eso es lo que me parece gravísimo, porque jurídicamente el libro es publicable, luego ya que lo compre quien quiera, por supuesto. Y si alguien se siente además dolido o menoscabado en su honor con el libro, entonces será el momento en el que esa persona tenga que demandar. Bueno, pues seguiremos muy pendientes, Bárbara, de finalmente cómo evoluciona. De momento no hay fecha sobre la mesa y ese es el comunicado, la última hora que hemos conocido hoy mismo por parte de esa editorial de Anagrama. Agradecerte mucho que hayas participado en este programa en Conexión Aragón. Un saludo. Muchas gracias. Adiós. Bueno, Raquel, yo he entendido que no era cuestión de generar aquí una discusión gratuita. No. Yo te he entendido porque entiendo que el debate está en la calle y que hay mucha crispación. Sí. Yo quería preguntarte una cosa. Tú que conociste a Guzmán, al rey del cachopo, ¿consideras ya ha hecho alguna avanzadilla grabándose algún vídeo desde la cárcel que se ha emitido, algún trozo de documental, alguna plataforma? ¿Consideras que en este caso él, que tú lo conociste, acabará haciendo algo similar a lo que está haciendo José Bretón? Seguro, pero porque tienen ganas de connotación, de darse a lucir, de que a ellos se les conozca. De hecho, hace 2 días vi yo en la televisión que el cachopo había mandado un jeroglífico con dónde estaban las partes del cuerpo. Chicos, si eso lo quieres hacer, hazlo cuando está recién muerta y dale paz a la madre y déjale que la entierre. Y la descuartizó un tío suyo que es forense, que desgraciadamente ha muerto. Por eso al tío ya no se le puede condenar. Y todo lo que inventen es para su propio ego. Igual que el hombre este que escribe el libro, que es por su propio ego. Que no va a cobrar dinero, no, solo faltaría eso. Que cobrara dinero por la muerte de sus hijos. ¿Estamos locos o qué? Claro, es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas. Carmen, decía Bárbara, la abogada, que cree que el libro se acabará publicando, pero que puede que la editorial al final acabe echándose atrás precisamente por esa presión. Yo creo que la editorial, desde el punto de vista ético, se ha creado una gran alarma social en este momento y podría ser perjudicial para ella ahora mismo publicar el libro. Yo creo que lo van a retener un tiempo y cuando descienda la alarma social que se ha producido en estos momentos, lo acabará publicando, porque no tiene nada que se lo impida más allá de la ética y del sentir popular. Lo acabarán publicando. Bueno, la situación a día de hoy es la que hay. Hemos escuchado lo que decían en la calle, hemos escuchado a la que fue la abogada de José Bretón entonces, hemos también conocido más detalles sobre los derechos y ahora la otra parte que nos queda. Son muchos los libreros de España que se han negado rotundamente a vender este libro. Uno de ellos es Javier Pérez, es dueño, propietario de una librería, de la librería Carmen en Parla, Madrid. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Javier López, perdón. Javier López, perdón, pues ahí queda esa rectificación. Nada, no te preocupes. Javier, la última hora, lo venimos nombrando durante todo el programa, si finalmente Anagrama ha dicho no. Vosotros, antes de este comunicado, en tu caso ya decías que no ibas a vender este libro. Sí, bueno, en Librería Carmen, cuando supimos de la publicación del libro y su contenido hace meses, decidimos de forma unánime no tener el libro a la venta por ninguno de nuestros canales. El motivo ha sido personal de los 4 miembros de la librería
y es que no vamos a dar voz a un asesino, que eso también se ha dicho, y cuando la libertad de expresión y artística, que está en su derecho todo el mundo y estamos totalmente de acuerdo con ella, vulnera lo de las víctimas, pues no nos gusta. No nos gustaría que nos pasara a nuestra propia piel. Javier, buenas tardes. Hay gente que opina que tú como librero, seguro que los conoces bien, que hay otros libros que también podrían pasar por la misma, por el mismo estrecho límite social, o juzgados o siendo juzgados de la misma manera que está siendo juzgado este, que hay otros libros que, bueno, atentan contra la democracia, que atentan contra las mujeres. ¿Qué opinas de eso? Sí, de hecho hay muchos haters. Desde que se publicó en redes sociales todo este tema hay mucho hater con libros como Mi lucha, de Adolf Hitler, de Juana Chaos y demás. Vemos una pequeña diferencia. El hilo es muy fino y de hecho Anagrama con el comunicado de hoy que se lo está pensando y lo tiene ahí en stand-by. Esos libros son muchas veces autobiográficos, de carácter político y eso, pues Juana Chaos escribe un libro de carácter político y autobiográfico y tú decides leerlo o no leerlo. Pero es que en este caso, aunque sea de lo que ha hecho este señor José Bretón, hay una persona viva aún, sí, que es su exmujer y pensamos, a nivel personal, es un título personal de la librería, pensamos que está vulnerando sus derechos y que ella misma ha dicho de que no le gustaría que se publicara, principalmente. Pues Javier, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Ahí queda esa opinión, esa decisión que habéis tomado vosotros en vuestra librería. Muchas otras también a nivel nacional lo han hecho y de momento ese libro no va a llegar porque no se va a publicar. Gracias por atendernos. No, gracias a vosotros. Buena tarde. Bueno, pues escuchábamos a los libreros, no es el único, mientras también Raquel hacía referencia, dices, normal que no lo quieran vender, nos decía... solamente, si tú miras la portada te echa para atrás, ya dices, hostia, ¿qué es esto? Y si es tan bueno el hombre este, José Bretón, ¿por qué lo dejó la abogada? ¿Por qué se deshizo de ese buena gente, de ese... Fíjate tú, si no tiene pinta de psicópata, es una persona que fue a buscar, llevó a sus hijos al parque, cogió a sus hijos, mató a sus hijos, los puso de zolpidem y luego los quemó. Y luego hizo como que iba a buscar a sus hijos al parque. ¿Me puedes decir qué persona en su cabeza sana hace esto? Es un psicópata, digan lo que diga. A mí me gustaría preguntarle a Carmen, como abogada, muchas veces, en este caso estamos hablando de un caso que hay una sentencia firme ya. Esas sentencias son públicas, es decir, quien esté interesado en publicar un libro o hacer referencia puede ir a consultar esas sentencias. ¿Se obtienen todos los datos para poder luego escribir? Claro, efectivamente, la sentencia es pública. El problema es si quieres escribir el libro con una versión distorsionada y distinta, interesada como inculpándose. Pero ¿sabéis en definitiva qué es lo que pienso? Que la madre se ha equivocado. El hecho de pedir una medida cautelar para paralizar la difusión del libro, lo que ha conseguido en definitiva ha sido darle muchísima más publicidad y que todo el mundo hable del libro. Y lo han censurado de manera provisional y cuando se publique va a estar todo el mundo deseando comprarse ese libro. No. O sea, al final lo que consigue es el efecto contrario, porque la gente siempre tiene la curiosidad por lo prohibido, por lo desconocido, y entonces ha creado el efecto contrario al pretendido. La medida cautelar no se la han dado, han dicho los tribunales que prevalece la libertad de expresión y, en definitiva, el libro ahora es censurado y lo que va a hacer es que luego todo el mundo lo quiera comprar. El efecto contrario al pretendido. Y pienso yo, Carmen, dos cosas. Primero, no se las veían venir. Y segundo, ¿será lo mismo un libro o es lo mismo a nivel judicial, a nivel jurídico, un libro que una serie? ¿Pasa por el mismo rasero jurídico? Claro, es lo mismo. Lo que pasa, bueno, es la misma difusión. Lo que pasa que, por ejemplo, en El cuerpo en llamas, la guardia urbana que acaba condenada y acaba en una serie en Scream, en una plataforma muy popular, pues en ese caso también se ha hecho muy popular. Lo mismo es para la difusión, tanto el libro como la serie o como una película. Y por otro lado, yo creo que lo verían venir.
que en el momento en el que ya te pones manos a la obra en este tipo de ensayo o de libro, tienes que pensar que puede acabar pasando lo que está pasando. Bueno, de momento nos quedamos con eso, de que la editorial Anagrama ha dado un paso, ha hecho ese comunicado, ha dicho que de momento no se va a publicar, pero se publicará o no, pues habrá que esperar y ver cómo evoluciona todo este tema. Raquel, muchísimas gracias por venir hasta aquí, a esta Conexión Aragón. Encantados de recibirte y también a ti, Carmen, un día más aquí con nosotros y por ayudarnos a entender un poco más cuál es la situación desde el punto de vista de la abogacía. Gracias. Gracias.